Continuamos en la bodeguita del medio hasta las 15 horas por FM Horizonte 91.7. Continuamos con las entrevistas, Jorge. En este caso vamos a seguir hablando de la pandemia, pero en este caso sobre los efectos que produce la pandemia, estos efectos negativos que vemos en distintas ocasiones, que nos damos cuenta, que tenemos ansiedad, que tenemos angustia. Y para ello queremos conversar con una psicóloga. Lila Mengarelli nos acompaña en el programa del día de hoy para conversar sobre estos efectos. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a Lila. ¿Cómo te va, Lila? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, también. Muchas A- gracias por la invitación. Aprovechando un día hermoso de sol para hablar de la salud mental, la salud que tenemos que prever y cuidar con todo este estado de pandemia. ¿Qué nos podés decir sobre estos efectos? Exacto. Bueno, ya no se trata de hablar del miedo al contagio, ya se trata de hablar de miedo al confinamiento, ¿no? Las repercusiones en el plano económico, social, pero sobre todo en el emocional. Eh, este, este estado de confinamiento llevó a la ruptura por ahí de las rutinas de forma abrupta, generando emociones negativas. Específicamente, yo, al menos en este tiempo, en mi trabajo, observé que obviamente se presentaron muchas cuestiones donde se exacerbaron por ahí conductas negativas de las personas que ya venían teniendo algún tipo de patología, pero también se fue creando emociones negativas en personas que se encontraban en un buen estado de salud mental, como por ejemplo la ansiedad. Si bien la ansiedad es la patología del siglo XXI, ya sabemos todos tenemos ansiedad, es una emoción normal. Cuando sobrepasa los límites normales, empieza a generar mucha angustia. La ansiedad es esta anticipación a la situación de qué va a pasar, qué sucederá en un futuro. Es que no Esto sabemos qué va a genera, pasar, entonces esto exacto, repercute. exacto, ni siquiera nosotros mismos tenemos herramientas como para ayudar a las personas con respecto a lo que pasará en la pandemia, porque claramente lo sufrimos nosotros también. No- Eh, Nota que estos también, tratamientos fueron para atrás en la personalidad de estas personas ansiosas. sí, se ha creado en las personalidades ansiosas, como te contaba antes, ya tanto en las personas que padecían de ciertas enfermedades con respecto a trastornos de ansiedad, se ha exacerbado mucho. Esto del encierro ha exacerbado mucho la ansiedad, y en personas que se encontraban en buen estado de salud, se les ha creado más ansiedad de lo normal. También se relaciona mucho a la frustración, que es otra de las emociones negativas que puede ver estas oportunidades perdidas, ya que los seres humanos se motivan creando planes, ya desde cumpleaños, casamientos, nuevos objetivos laborales, nuevos emprendimientos, y este sentimiento que se crea de no poder cumplirlos genera muchísima frustración. Eso también es como dar marcha atrás a todo lo que uno planifica para tratar de sobrellevar obviamente el día a día y de salir adelante, más que nada con el tema de lo laboral. ¿Se crea un vacío al no poder cumplir en las personas? Sí, se crea un vacío muy grande, que esto es lo que yo le llamo angustia, donde, bueno, ahí entra otra de las cuestiones de estas emociones, dentro de las emociones negativas, obviamente la angustia, pero me lleva a que vi muchas personas, y sobre todo lo que más me llamó la atención en adolescentes, entrando en una depresión. Chicos adolescentes, porque no tienen otra cosa que hacer. Imagínate que sus objetivos es ir al colegio, sociabilizar con sus pares. Ellos le encuentran sentido a la vida de esta manera, porque no trabajan o no tienen otras relaciones, otros vínculos más fuertes que los de sus amistades. Y encontrarse encerrados en las casas, que no pueden salir, que tienen miedo a contagiar a los padres, muchos, eh, todo el día frente a una computadora, porque obviamente por ahí encuentran algo recreativo como jugar a la Play o cuestiones habituales que hacen los adolescentes, pero 24 horas del día, todos los días encerrados, crean muchos pensamientos negativos.
Sí. Lila, ¿y cómo se trabaja con los adolescentes? Digo, porque como bien decías recién, preocupan que haya adolescentes ahora en este estado y como bien decías, tienen el acceso a las redes sociales, donde a veces es una ventaja, pero muchas veces, como hemos hablado en varias oportunidades aquí, genera una desventaja porque uno no sabe con quién se encuentra del otro lado. Bueno, hay muchísimas cuestiones de bullying, de maltrato. Digo, ¿cómo se trabaja con ese adolescente para sacarlo de esa angustia? Sí, eso se ve mucho y lamentablemente no tenemos el control total de las redes. En realidad se trataría de identificar primero ciertas conductas negativas. Uno como padre eh, por ahí no tiene los recursos suficientes, pero sí se puede ir identificando ciertas conductas negativas, como por ejemplo el aislarse en el adolescente, el hecho de encerrarse en la habitación y no querer salir, los cambios de humor, el ver que no dialoga mucho. Son todas cuestiones, o el ver la mirada, ya uno como padre en un hijo por ahí se da cuenta cuando lo ve medio triste y demás. Entonces todo eso es difícil que el padre pueda llegar a lograr un trabajo, o sea, a nivel profesionalmente hablando, obvio, pero sí el poder sentarse y no tener miedo a hablar, a preguntarles qué les pasa, cómo se sienten. Muchas veces los adolescentes, en la mayoría de los casos, los adolescentes lo que les pasa es que les cuesta expresar lo que sienten. Por eso muchas veces se manifiestan y parecen como si fuesen o agresivos o violentos, pero es en realidad esta falta de herramientas para poder expresar lo que sienten o lo que les pasa. Es Entonces un los padres por ahí, indicador. claro, es un indicador tal cual. Cuando uno lo ve en estos cambios de ánimos, donde a veces vos ves a tu hijo y decís, ¿a qué le pasa? O él se volvió loco porque está enojado, porque tira las cosas. En realidad es esta angustia de no poder expresar lo que sienten y de sentir a veces que los padres no escuchan, porque muchas veces pasa que los padres piensan que es normal y no se sientan por ahí a escuchar realmente qué está sucediendo o cómo se sienten los hijos. Y en este confinamiento, Lila, saliendo de los adolescentes, con respecto a las parejas, ¿también Sí. notaste algún efecto negativo? Sí, muchísimos. O sea, hubo muchos rompimientos, por así decirlo. Esto justo cuando te estaba hablando de la depresión, Sí. estos cambios abruptos en la modalidad, por ejemplo, de trabajo, el no saber qué hacer con los hijos, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una vivienda amplia, con patio, con 4 habitaciones. Hay muchas personas que viven en espacios reducidos y se encuentran estando todo el día con la misma persona al lado, con sus hijos chicos, y realmente es muy difícil trabajar en un mismo ambiente pequeño con tu pareja también al lado que también tiene que trabajar de su casa, cuidando a tu hijo que está corriendo por todos lados, que no lo puedes manejar porque justamente tienen tanta energía que no pueden descargar al no ir al colegio, al no hacer sus actividades, que uno termina inevitablemente peleándose y los que no tienen hijos también, porque justamente se pierde lo que es el espacio para uno mismo. Una, eh, un tema que quedaría para charlar el post pandemia, ¿cómo lo ves? ¿Lo dejamos para una próxima? Mm. Sí, sí, la verdad que no sabría decirte qué va a suceder. Sí, un poco hablar de la hora, más que nada, del poder trabajar esto, es decir, de no dejar que el miedo se convierta en un miedo irracional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hacerlo productivo al miedo, es decir, buscar la forma de no abandonar las rutinas, sino de adaptarlas a la nueva situación, dentro de lo que se pueda, porque cuando empezamos a perder eso, entramos en un estado de sedentarismo, de no hacer nada, y eso crea, porque realmente hay estudios comprobados que cuando uno tiene hábitos y costumbres y va y hace cosas, se combaten estos síntomas de ansiedad y de depresión. Y en esta situación actual, si dejamos la rutina de lado y ni siquiera la adaptamos, va a hacer que muchas personas entren
sea, o caigan en muchas patologías a nivel psicológico. Gracias, Lila, por atendernos. Nos encontramos una próxima y buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes, un beso enorme. Un beso. Pasó por la bodeguita del medio la psicóloga Lila Mengarelli, bueno, conversando sobre la salud mental en estos tiempos de pandemia y los efectos negativos. Qué importante hacer hincapié en esto, en prestar atención a los pequeños indicadores que uno por ahí ve cotidianamente, pero que no le presta demasiada atención o no lo toma en serio. Bueno, hay que empezar a dimensionar esas pequeñas cosas. Continuamos, vamos a la música. Llega Fito Páez con Es solo una cuestión de actitud. No me